Señor, Deja que el Señor vuelva en esta con mañana tu espíritu de amor. ¿Está bien? Satisfaga hoy tu alma y corazón. Los caballeros, Entrégale todos, lo los que dos. Él te indique y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Los dos ahora, las damas y los caballeros. Cristo, Cristo, Ven, Cristo, llénanos de tu Santo Espíritu en esta ven mañana. y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Los caballeros comenzamos ahora. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Las damas junto con los varones. Entrega toda tu tristeza Y en el nombre de en el Jesús, nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. querido Dios y Padre nuestro, gracias, porque sabemos que nos estás escuchando. Nos sabemos que esta alabanza ha sido para tu gloria y tu honra. En esta mañana le pido de favor, reempláceme en este momento, que sea su presencia la que esté en medio de nosotros y que sea usted el que hable a nuestra congregación en esta mañana. Úsanos con poder, que tengamos el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones y que podamos tener corazones receptivos a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, hermano Mora. Muchas gracias, Elizabeth y Damari. En esta mañana vamos a estaremos hablando de un personaje bíblico de quienes probablemente usted escuche muy poco de las enseñanzas y de predicaciones. Pero se habla mucho de Abraham, se habla mucho de David, se habla de Pablo, pero poco se menciona a este varón de Dios llamado Gedeón. Gedeón también se le reconoce como héroe de la fe. Hay muchos héroes de la fe como Gedeón, de los cuales se habla muy poco. Y podemos pensar en ellos como los no tan ricos y famosos del mundo antiguo. Personas como usted, personas como yo, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas poco común para que confiaran en la promesa de nuestro Dios. Podemos mantener viva la historia, ¿verdad? Podemos mantener viva la historia si aprendemos las lecciones que su vida nos brinda, ¿verdad? Pero claro, tenemos que tener en cuenta algo. No basta con aprenderla solamente, también tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. En esta mañana vamos a concentrarnos en este personaje
llamado Gedeón. Antes de continuar, quisiera que me disculpara. No he estado muy bien durante toda esta semana. Mi garganta está un poquito afectada, así que si me ven tomando un poquito de agua, me disculpan. En esta mañana vamos a concentrarnos, volvemos otra vez, vamos a concentrarnos en este personaje llamado Gedeón. Gedeón no es un personaje muy impresionante a simple vista, pero él toma algunas decisiones que se derivan de su fe en Dios. Tan significativo es esta marca de este hombre común que lo hizo en su tiempo y aparece en Hebreos 11, junto a los que mueven y sacuden el Antiguo Testamento, como también mencioné, los famosos héroes de la fe. ¿Cómo nos gustaría, verdad, que nosotros pudiéramos estar en ese capítulo 11 de Hebreo, verdad, como héroes de la fe? La historia de Gedeón la vamos a encontrar en esta mañana en los capítulos 6 y 7 de Jueces. Ahí vamos a encontrar un manual sobre cómo debemos tener confianza en Dios. Aquí hay lecciones que nos van a ayudar a confiar en Dios. Si analizamos la mayoría de las personas bíblicas, los que tuvieron buen testimonio, es porque pusieron su confianza en Dios. Desde Abraham, desde José, desde Jacob, hasta el mismo Gedeón y muchos otros personajes que podemos mencionar del Antiguo Testamento y también de muchos otros personajes del Nuevo Testamento. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿O en qué has puesto tu confianza? En esta mañana vamos a mencionar por lo menos 6 lecciones, si el tiempo nos da, para que podamos aprender sobre Gedeón, las lecciones que Gedeón tuvo para nosotros poderlas aplicar a nuestra vida. La primera lección que vamos a encontrar dice: Dios utiliza tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Cuando comenzamos a leer Jueces, vamos a encontrar que la nación estaba en relativa tranquilidad. Tenía como esta paz, esta tranquilidad. Pero eso mismo lo podemos traer a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos tranquilos, cuando nosotros estamos, que nuestras deudas están bien pagadas, que nuestros hijos se portan bonitos, que nuestro negocio va, mire, viento en popa, va muy bien, que la cena está full, está llena. Cuando tenemos todo al día, estamos súper bien. Y algunas veces nos olvidamos de Dios porque pensamos que todo lo que nosotros hemos conseguido es por nuestras propias fuerzas. Y eso mismo, mis queridos hermanos, le pasó al pueblo de Israel. Se volvió autosuficiente. No necesitaban a Dios. Así que el Señor sacude al enemigo y despierta, los despierta, ¿verdad? Para que vayan entonces en contra del pueblo de Israel. Para mostrarle al pueblo de Israel, Dios lo que quería mostrarle al pueblo de Israel era lo difícil que es pasar la vida sin Dios. Uno podría pensar, quizás pensemos, que Dios malo, ¿verdad? Dios es malo. Si el pueblo de Israel estaba haciendo, según ellos, las cosas bien. Entonces la pregunta, ¿por qué Dios mueve las situaciones para que ataquen al pueblo, entre comillas, que estaba supuestamente haciendo las cosas bien? Usted y yo podríamos hacernos esa pregunta. Pero vayamos entonces a la Biblia en Jueces, el capítulo 6, y ahí en Jueces vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Jueces 1. Jueces 6, capítulo 6, el versículo 1 dice lo siguiente. Ya todos lo tenemos, ¿verdad? Amén. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de Madián por 7 años. La palabra
se quedó. Ok, estamos aquí, listo. La palabra del Señor nos dice que los israelitas hicieron ¿qué? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Así que el Señor, ¿y qué hizo? ¿A quién se los entregó? ¿Por cuántos años? Por 7 años. Dice también la palabra de Dios que los madianitas eran un ejército violento, exageradamente poderoso. Los madianitas oprimieron al pueblo de Israel sin piedad. Y cada año que pasaba era más fuerte. Y cada año ellos subían, dice el versículo 5, que ellos iban cada año a buscar, a cosechar la cosecha que el pueblo de Israel había hecho. Así que ellos venían como langostas, venían a arrasar todo lo que el pueblo de Israel había tenido. Y lo que no se podían llevar, mis queridos hermanos, lo destruían. O sea, no le dejaban nada, pero absolutamente nada. Así que ellos tuvieron 7 años y el pueblo de Israel se empobrecía cada día más. Cada día más se estaba empobreciendo. Dice que fue un tiempo terrible para el pueblo de Israel. Así que ellos hicieron cuevas, hicieron como una fortaleza para que el pueblo, porque ellos tenían mucho miedo, ya ellos estaban desesperados, así que hicieron cuevas y como si fuera un tipo de fortaleza para que el pueblo de Madián no los lastimara. Ellos estuvieron 7 años y finalmente los israelitas, después de esos 7 años, clamaron a Dios del cielo por ayuda. Pero la pregunta es, mi querido hermano, en esta mañana, ¿por qué esperaron tantos años para volverse a Dios? Es una pregunta, ¿verdad?, que podemos hacernos. ¿Por qué esperaron tanto? Los israelitas son iguales que nosotros, muy parecidos, nos parecemos mucho. Esperaron hasta ver si podían ellos resolver el problema que ellos mismos tenían. Buscaron todas las opciones posibles y no encontraron, no pudieron resolver. Y entonces, como no pudieron resolver, no aguantaron, como decimos, el empuje de los madianitas. Así que ellos reaccionaron y entonces se devuelven, piden ayuda y claman al Dios del cielo. En su pensamiento natural, en su conocimiento humano, querían buscar soluciones a su problema y no la hallaron. Y ahí entonces se acordaron de Dios. Dice que, como dije anteriormente, en el versículo 6 nos dice que el pueblo de Israel se empobreció mucho a causa de los madianitas. Ahí entonces ellos volvieron y pidieron ayuda. ¿Cuántas veces nos ha llegado situaciones a nuestra vida difíciles y nunca nosotros nos hemos detenido a preguntar qué está planeando Dios en esta situación que nosotros tenemos? En cambio, lo que hacemos es, nos ponemos resistentes, tratamos de resolver las cosas a nuestra manera y tratamos de manejar nuestra situación por nuestras propias cuentas. Queridos hermanos, aprendamos esta lección de Gedeón. Cada experiencia de la vida y nosotros tenemos que resolverla y entregársela a Dios. Y eso mismo hacía el pueblo de Israel. Dios, cada prueba que estaba pasando el pueblo de Israel, estaba, mis queridos hermanos, diseñada para que ellos se pudieran acercar a Dios. Israel estaba rodeado de enemigos, de muchos enemigos. Y se preguntaban entonces, como estaba rodeado de enemigos, ellos mismos se preguntaban entre sí, ¿dónde está Dios? Y este es el punto, que cuando llegan situaciones difíciles, miramos las situaciones como si Dios estuviera castigándonos, y debe ser lo contrario. Debemos verlo como un regalo de la gracia a nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial. Vayamos a la Biblia nuevamente y vamos a Proverbios. Ahí vamos a encontrar la respuesta también de por qué el Señor nos ama y nos quiere
y está pendiente al cuidado de cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 3, Proverbios el capítulo 3, los versículos 11 y 12. Dice lo siguiente, es un texto muy conocido, muchos de ustedes lo saben. Lo voy a leer en esta mañana. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue su corrección. Versículo 12, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, quien quiere. Mis queridos hermanos, Dios nos ama tanto que algunas veces Dios nos castiga, pero no es porque sea un Dios malo. No es porque es un Dios que nos odie, es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Esa es la única manera para llamar nuestra atención, es la corrección. Porque el Señor disciplina al ¿qué? Al que ama. Como un padre ama a su hijo, lo disciplina y quiere lo mejor para ellos. Hermano, ese es nuestro Dios. En ese Dios es que tú y yo hemos confiado en esta mañana. Si usted ve que Dios lo disciplina no es que lo está castigando, al contrario, Él quiere que tú te concentres en Dios y que le pongas todas tus cargas a Él. Él nos ama demasiado, mis queridos hermanos, para dejarnos viviendo como nosotros estamos. Dios anhela estar en el centro de nuestra vida. Por eso Él tiene la solución a nuestros problemas y siempre son para nuestro bien. No piense que el Señor nos disciplina y es para mal. Nosotros no tenemos un Dios tirano. Nosotros no tenemos un Dios que nos disciplina para mal. Nosotros no tenemos un Dios que busca el mal para su pueblo. Nosotros tenemos un Dios que no es tirano, un Dios que ama a su pueblo y es un Dios que tampoco no es un dictador, pero sí te ama con locura. Él te ama, Él quisiera que tú todo el tiempo estuvieras en contacto con Él, porque Él te ama y quiere verte feliz y Él quiere verte también con Él en el reino de los cielos. Dice que si Dios existiera, ¿por qué entonces permite las guerras? ¿Por qué hay tanta pobreza en África y en otros lugares del mundo? Y eso es una pregunta media controversial, ¿verdad? Porque siempre dice, si Dios existiera. Y muchas personas nos enseñan cada día por la televisión, por los medios de comunicaciones, hasta en las escuelas, enseñan que Dios no existe. Están diciendo, no, si Dios no existe, pero si existiera, la pregunta entonces que ellos hacen es la siguiente: si existiera, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite la pobreza, tanta pobreza en el mundo? Y es una pregunta que muchos se cuestionan, ¿verdad? Porque a lo mejor la persona que hace esa pregunta, ¿por qué entonces no se preguntará él, si Dios existiera, entonces ¿por qué hay tanto problema en su familia? ¿Por qué si Dios existiera, por qué entonces las familias se están destruyendo una entre las otras? No tienen el amor que Dios en realidad nos ofrece. El problema es que nosotros somos los que nos olvidamos de Dios y acudimos a Dios cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios. Dice el escritor C.S. Lewis en su libro El problema del dolor, dijo lo siguiente: si nos usara y habla empecé mal. Dios nos susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Imagínense, inmediatamente, rapidito, voy a dar un ejemplo, el 2020. Dígame, ¿quién no pidió ayuda a Dios en ese 2020, cuando estaban en la pandemia? Todos, cristianos, no cristianos, creían en Dios o no creían en Dios, todos pedían ayuda a nuestro Padre Celestial. Dios tuvo
que en ese tiempo difícil tuvo la atención de todo el pueblo, todo el mundo. Y en Israel, en ese tiempo difícil, también tuvo al pueblo de Israel. Ellos clamaron a Dios, pero también fue un momento para volver, Dios llamara a Gedeón, como mencioné al principio, y Dios usa ese tiempo difícil para también llamar a nuestro pueblo. La segunda, ya estamos tiempo corto, así que voy a tener que cortar un poquito, pero quería repasarlo rapidito. La segunda lección dice, Dios mira más allá de lo que veía Gedeón. Gedeón estaba viendo en él, Dios estaba viendo en Gedeón y algo muy importante. Él veía que él era un joven valiente. Y eso es maravilloso, lo maravilloso de Dios. Y es que aunque regresamos lentamente a Él, nunca Él tarda. Él trabaja tras bastidores. Él va trabajando, mientras nosotros vamos clamando, Él va trabajando tras bastidores. Y esa misericordia y amor que tiene hacia nosotros, cuando nosotros clamamos, Él nos dice la verdad y comienza a trabajar para ayudarnos. Dios, al pueblo de Israel, en ese momento, Dios envió a un profeta anónimo para que le hablara al pueblo de Israel, para que ellos entonces volvieran a los caminos de Dios. Queridos hermanos, déjenme decirles que Dios ve más allá de las cosas que nosotros podemos ver. Y sus planes son mejores que los planes que nosotros tenemos. Ya Dios tiene un plan, ya en el versículo 11 para Gedeón. Él tenía ya un plan diseñado para él. Gedeón rapidito estaba pasando, había recogido la cosecha del pueblo de Israel, ya él la tenía en sus manos y él estaba limpiándola. Pero qué interesante, ¿verdad? Él estaba limpiándola escondido, no estaba al aire libre, porque usualmente al aire libre es que el trigo pues se va limpiando para que ¿qué? Para que la paja ¿qué? El aire se la lleve el viento, pero él estaba escondido. ¿Por qué él estaba escondido? ¿Alguien sí me puede decir? ¿Alguien estaba escondido? ¿Por qué Gedeón estaba escondido? Porque no se lo robaran, porque él tenía miedo, él estaba frustrado, él tenía mucho miedo. Pero mire qué bonito el versículo 12 lo que nos dice. El ángel de Jehová se le apareció. Y mire lo que dice el versículo 12 de Jueces 6. Dice lo siguiente. El ángel de Jehová se le aparece y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mis queridos hermanos y líderes de la iglesia de West Valley, Dios te dice en esta mañana que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Te hago una pregunta para que medites en esta mañana. ¿Sabes quién eres realmente? ¿Usted sabe quién eres realmente? Es una mentira grande la que nos decimos a nosotros mismos, y es que Dios usa solamente a personas especiales. Pero ¿sabe algo? Si eres un creyente nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, su amigo, su obra maestra, y usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Jesús, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por tal razón somos libres de la condenación y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El enemigo trata de mentirnos y atacarnos primero en nuestra identidad. El enemigo quiere que recuerdes que tu pasado, que te olvide, que te acuerdes de ese pasado tan malo que tuviste. Él quiere que tú siempre pienses que tú no sirves, que tú no eres útil para Dios. Y en esta mañana quiero decirte que usted y yo somos lo mejor que Dios ha hecho. Y Él quiere que usted y yo nos preparemos, nos pongamos en sus manos de amor para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Voy a mencionar la tercera lección. Dios motiva a Gedeón. Dios motiva a Gedeón con su presencia, mis queridos hermanos. Dios, después de ser llamado, le dice, varón esforzado y valiente, que Dios le dijo. Gedeón le contesta al Señor en el versículo 13 y le dice lo siguiente:
Si el Señor está con nosotros, ¿por qué sacudió a todo esto? ¿Dónde está toda la maravilla que nuestros padres nos contaron? La conclusión de Gedeón fue que él había abandonado, el pueblo de Dios había abandonado a Dios. Y el versículo 14, me encanta ese versículo. Gedeón tuvo que haberle explotado así, como la cabeza había arrasado, porque mire lo que le dice el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con toda tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es precioso. Yo cuando leí ese versículo dice, Gedeón tuvo la oportunidad de que Dios lo mirara, porque lo dice la palabra, que lo mirara y le dice: ve con toda tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y algunas veces nosotros nos ponemos reacios, nos ponemos, ay, que no quiero hacer este cargo, no, porque me da miedo, no quiero hacer esto, pero pienso que no lo voy a poder hacer. No, mis queridos hermanos, a Dios usted lo puso en un lugar. Dios va a estar con usted. Si Dios le dice, usted va a hacer esto, deje que Dios hable, deje que Dios lo utilice, porque no lo estamos haciendo por nuestros propios méritos, sino lo estamos porque Dios te dice, no te envío yo. Que en esta mañana nosotros podamos aprender esa lección de Gedeón. La cuarta lección es poner su vida en orden. Gedeón tenía muchos problemas. Su familia de Gedeón tenía muchos problemas. Su padre tenía muchos problemas. Y su familia estaban violando el primero y el segundo mandamiento. Tenían ídolos en su casa. Así que para que Dios pudiera defender, para que Dios pudiera manifestarse, Gedeón tenía que salir de todos sus ídolos, tenía que estar saliendo de todos sus ídolos de Baal. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué en nuestra familia tenemos situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. ¿No será que tenemos ídolos en nuestra casa? ¿No será que alguien de nuestra familia está impidiendo la bendición de Dios en nuestro hogar? Y cuando digo que tenemos ídolos, no necesariamente tenemos que tener un pedestal ahí al lado. Nosotros tenemos quizás ídolos que no nos damos ni cuenta que son nuestros ídolos. Tenemos que simplemente decirle a Dios que quite todo lo que pueda, no nos deje tener una comunicación con Dios. Así que la primera asignación que él tenía era el toro que su padre tenía de 7 años, para que derribara entonces los ídolos de Baal, y con ese toro, después que tumbara los ídolos, tenía que hacer un altar con la leña de los ídolos que él había derribado. Ahora bien, una pregunta muy importante: ¿hay algo que te estés aferrando en esta mañana? ¿Hay algo en tu vida que te estés aferrando a él? Puede ser que habrá un pecado oculto. Tráele todo esas situaciones que pasan por tu mente, tráeselo a los pies de Jesús y confía. Toda duda que puedas tener, confía. Así que en esta mañana mi exhortación en esta tercera lección es que nosotros podamos derribar todos los ídolos que nosotros podamos tener, que nosotros podamos estar claros, que podamos estar en orden con nuestro Dios, porque cuando nosotros estamos en orden con nuestro Dios, Dios nos puede usar poderosamente como lo hizo Gedeón. Dios primero Gedeón tuvo que limpiar todas las cosas que tenía él en su vida. Tenía que limpiar su patio primero.
tenía que limpiar su casa primero para que Dios lo pudiera utilizar poderosamente. Y quizás en esta mañana tenemos el patio sucio y quizás tenemos cosas que no están acordes con nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos que sacar todo eso. Y tan pronto usted saca todo eso, para nosotros podernos, que Dios nos use poderosamente en público, nosotros tenemos que, privado, tenemos que tener una comunión con nuestro Dios muy buena, poderosa, y ahí Él nos va a usar también a nosotros poderosamente en público. Dice la quinta lección es la fe. Gedeón dio un paso de fe. Dio un paso de fe. Dios fue paciente en ese proceso de fe. Y el versículo 33 de Jueces dice que los madianitas y sus socios ya se estaban preparando para la guerra. Ya se estaban preparando para hacerle una incursión al pueblo de Israel nuevamente. Pero en esta ocasión, en lugar de esconderse, en lugar de irse a la cueva, el versículo 34 nos dice lo siguiente de Jueces 6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesitas se reunieron con él. Así que el 34 dice que el Espíritu de Jehová vino entonces a Gedeón. Y entonces cuando él vino, tocaron entonces ese cuerno, ¿verdad? Gedeón tocó el cuerno porque ya el Espíritu Santo había venido a él, tomó fuerza y había dado ese paso de fe y de fidelidad. Primero lo dio en forma privada, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo de Dios estaba trayendo personas de todas partes. ¿Cuántas personas aparecieron cuando él tocó el cuerno? Ustedes conocen la historia de Gedeón, ¿no? ¿Cuántas personas? Aparecieron 32,000 hombres, todos listos para luchar, pero aún así, después de ese encuentro, Dios le dice, todavía tienen muchas personas. Dios estaba poniendo a prueba a Gedeón. Lo puso bien a prueba, porque imagínense, le dijo, todavía 32,000 personas son muchas personas. Así que Dios movió nuevamente su situación y dejó solamente, en el versículo 36 y 37, le dio esa prueba. Y entonces después de esa prueba que le dio, Dios le dice, son muchas personas, así que vamos a reducir las personas. ¿Y en cuánto se quedaron? La primera vez, la primera prueba. Se quedaron en 10,000. Se quedaron en 10,000. Y esas pruebas que tuvo, se quedaron ahí con 10,000 personas nada más. Así que Dios nos pone a prueba constantemente. Y nosotros solamente lo que tenemos es que poner nuestra fe en Dios. Gedeón se miró en un espejo y decía, pero ¿cómo yo, una persona tan común, una persona tan simple, puede mirar a ser el libertador de Israel en este tiempo? Es imposible. A pesar de toda la afirmación que le habían dado a Gedeón, toda esa aceptación que Dios le dijo, mire, yo voy a estar contigo, yo voy a liberarte, yo soy el que te voy a ayudar, tú vas a ayudar a mí, yo soy el que te voy a ayudar para sacar al pueblo de Israel de ese problema que tenía. Así que a pesar de todo eso, Gedeón tiene dudas y pone entonces a prueba a Dios. Antes de continuar a la secta, quiero decir algo que se me estaba escapando. Dios puso a Gedeón en una situación estable, pero simplemente fue porque él se dejó usar por el Espíritu Santo y se dejó usar por Dios. Algunas veces nosotros como cristianos no queremos que Dios trabaje en nuestras vidas. Algunas veces queremos hacer las cosas nosotros mismos por nuestros propios méritos. Y de eso no se trata. Se trata de que Dios nos ayude y que nosotros, todos los planes que nosotros tengamos,
los pongamos en las manos de nuestro Dios. Que Él alinee nuestros planes, que toda situación, toda duda que usted tenga, usted la traiga a los pies de Jesús y Él va a alinear los planes y va a confirmar la duda que él tenía, que Gedeón tenía. Dios se la confirmó y Dios le confirmó que sí iba a ser el libertador del pueblo de Israel. La sexta y última lección de esta mañana: la victoria depende del poder de Dios y no del hombre. Gedeón ya estaba listo para la batalla, pero Dios tenía otros planes. Capítulo 7 de Jueces y el versículo 2, el Señor le dice a Gedeón, como dije anteriormente, tiene mucha gente, para que yo te entregue a los madianitas. Ya el Señor sabía que si se quedaban con el ejército, porque es interesante, si ellos se quedaban con los 32,000 personas, ¿qué ellos podían decir? ¿Qué iban a decir seguramente si se quedaban con las 32,000 personas? Muy bien, mi mano, por mi mano fueron librados. Pero quiero leerlo textualmente, el versículo 2 del capítulo 7 de Jueces. Dice, y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alaben a Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Así que Dios quería que si el pueblo de Israel, que lo iba a hacer porque ya Dios se lo había confirmado, fuera porque Dios permitió que el pueblo de Israel le ganara al pueblo de Madián. Dice que tenía 32,000 personas, y de esas 32,000 Dios hizo un movimiento que se fueron 22,000 personas. Entonces, si se fueron 22,000 personas, ¿en cuánto nos quedamos? En 10,000 personas. Habían 10,000 soldados, y aún así, entonces el asunto se ponía un poquito difícil, porque imagínate, el pueblo de Madián era poderoso, pero aún así él le da otra prueba, el Señor le da otra prueba a Gedeón, y en el versículo 4 nos dice lo siguiente: Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí los probaré y el del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, no va contigo, el tal no irá. Ahora sí que se puso un poquito más fuerte el asunto. Porque cuando la historia nos dice que ellos fueron al agua y solamente los que hacían así, el movimiento que tomaban el agua y seguían, esos eran los que iban a pasar. ¿Y cuántos quedaron de esas personas así? 300 personas, o sea que se fueron 9,700 personas se fueron. Digo, yo si hubiera sido Gedeón en ese entonces me hubiera asustado, porque el pueblo madianita eran 132,000 personas contra 300 personas. Estamos hablando de 450 soldados por un soldado israelita. Creo que era bastante injusto, ¿no? Pero Dios quería que el ejército se enfrentara a ese ejército que lo cuadruplicaba con solo 300 hombres. Dios creó esta situación imposible por la debilidad humana para exaltar su propia fuerza. Y esta es la especialidad de nuestro Dios. Jesús dijo en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios logró, el logro de los propósitos de Dios no están determinados por los resultados de una hoja de finanzas, o por el tamaño de nuestra congregación, o por la eficiencia de nuestros planes. Tenemos que ocuparnos de todo eso mencionado. Claro que sí que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios está buscando glorificarse a sí mismo en la tierra a través de personas que dependan completamente de Él y que Él le crean a Él, que le crean al Señor. ¿Estaremos listos para cumplir los propósitos de Dios? Dios no necesita, mis queridos hermanos, la aprobación de usted y mía para hacer esto o aquello, en lo absoluto, pero nos invita a unirnos a Él para hacer su voluntad.
Cuando lo hacemos, cosechamos beneficio y recibimos, y Él recibe toda la honra y la gloria. Y ya para terminar, quiero contarles rapidito una estrategia de guerra que fue muy difícil, una estrategia muy extraña. Dios le dice, va a pelear con 300 hombres. Que salieran a pelear ¿con qué? Si saben la historia, ustedes la saben. Con trompetas, con panderos y con cántaros y antorchas. Para un encuentro que habían ¿cuántas personas del pueblo de Madianita? 135,000 hombres. Dios envía confusión a las filas del enemigo y así que en esa confusión se murieron 122,000 personas y los otros 15,000 personas salieron huyendo. Dios había respondido a la oración del pueblo de Israel. Dios usó a un hombre común llamado Gedeón que creyó en Dios. Podríamos decir que Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Quizás Dios está usando ese tiempo difícil en tu vida y en mi vida para llamar nuestra atención, para que nosotros podamos volvernos hacia Él. Ahora bien, ¿estás prestando atención al llamado de Dios? Dios motivó a Gedeón con su presencia. ¿Puedes sentir en esta mañana la presencia del Espíritu Santo con usted en esta mañana? Te insto, mis queridos hermanos, a confiar en Él. Recuerde que la fidelidad privada es un requisito. La fidelidad privada es un requisito previo para que Dios nos use en público con poder como lo hizo con Gedeón. Gedeón tuvo que limpiar los ídolos de su casa. Gedeón tuvo que limpiar su patio trasero de su hogar para que Dios lo utilizara con poder en público. Hay cosas en tu vida que debes sacar. Habrá cosas en tu hogar que deben de desaparecer para que Dios pueda moverse con poder en tu vida. Si tu respuesta es sí, es hora de sacar los ídolos. Es hora de sacar todo lo que interrumpa en nuestra relación con Dios. Dios nos va a usar y va a derramar bendiciones en nuestras vidas. Él, con nuestro proceso de fe, Él es muy paciente, como lo hizo con Gedeón. Y el éxito está determinado por no es por nuestra propia fuerza, sino es que proviene de Dios. Dios nos usa porque somos instrumentos para su gloria y su honra. Confiaremos en Dios hoy con nuestra vida, con nuestra confianza, con nuestras decisiones, con tu esposo o tu esposa. En esta mañana hemos aprendido lecciones de Gedeón que podemos meditar. Querido líder de iglesia de West Valley, hermanos y amigos y personas que nos puedan estar viendo por las redes y por Zoom, esta mañana Dios quiere usarte de una manera poderosa. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu mente y en tu corazón. Dios quiere usarte, pero para que Dios te use con poder, hay que limpiar la casa, hay que limpiar nuestra vida y Dios te va a usar. Dios te va a bendecir y va a bendecir tu familia, tu casa y todas las personas que te rodean. Pero esto ocurre si nos dejamos usar por Dios. Ya con esto termino. En esta mañana quiero hacerle una invitación. Esta mañana el Espíritu Santo quiere que te dejes de usar. Que dejes que Jesús entre en tu vida. Que podamos limpiar todo aquello que no nos permita, tener una relación con Dios. En esta mañana yo quisiera que la iglesia de West Valley, en este nuevo comienzo de año eclesiástico,
la iglesia pueda orar por sus líderes. Yo les voy a pedir de favor, si serían tan amables, yo no le había dicho nada. Quisiera que los ancianos que van a estar en este año eclesiástico pasaran aquí al frente conmigo, por favor, si no sería mucha molestia. Los ancianos que fueron nombrados por la iglesia este año, quisiera que me acompañaran aquí al frente. ¿Lo pueden hacer ya? Ya no estamos yendo. Con esto terminamos. Y a lo mejor quizás ellos piensen, ¿y para qué no están llamando? Mire, el cuerpo de ancianos que estamos aquí son personas comunes, como lo es Gedeón, como lo somos todos. Somos personas que somos comunes y estamos expuestos a muchas cosas. Por tal razón, nosotros queremos que la iglesia de West Valley esté constantemente en oración por nuestros líderes y por nuestros ancianos. Nosotros queremos que la iglesia ore para que Dios nos dé la seguridad, la tranquilidad y sobre todo que nos dé que cada cosa que nosotros vayamos a hacer, todo sea dirigido por nuestro Padre Celestial. Que por ningún momento nosotros que estamos aquí, ancianos, podamos hacer cosas que no esté de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y usted, querido hermano, no haga nada sin consultar a Dios. No haga nada, querido líder, porque hay mal líder. No los llamo a todos porque ya el pastor el próximo sábado los va a llamar a toditos y va a hacer tiene otro culto para ustedes. Pero mi consejo y lo que Dios me está indicando en esta mañana, busque a Dios. Tratemos de que este año eclesiástico, todo lo que nosotros hagamos, lo pongamos a los pies de Jesús y consultemos a Dios como lo hizo Gedeón, y que Dios al final de año nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una oración, y luego que oremos, pues cantamos el himno y nos despedimos. Querido Dios, sabemos que has estado con nosotros en esta mañana. Queremos pedir perdón si en algo hemos fallado. Padre, en esta mañana queremos poner este cuerpo de ancianos en tus manos, para que nos capacite, para que nosotros podamos estar en constante comunión contigo, para que usted sea que nos dirija, para que cada decisión como ancianos de iglesia, como que somos, podamos tener una consagración total, de tal manera de que todo lo que nosotros hagamos sea dirigido por ti. Gracias, bendice su familia, bendice sus hogares, y que nosotros podamos tenerte a ti en nuestros corazones, y que seas el centro de nuestra vida. Igualmente con nuestra iglesia de West Valley, cada familia que está aquí, bendícela, y que usted también sea el centro de sus hogares. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno 577. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor.
quiero esquinas, no ni horario ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Gracias, Señor, por este día. Acompáñenos a llegar con bien a nuestros hogares y que en este sábado tu presencia continúe con nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.